Meditación, el perdón. Reflexioné acerca de lo que significa perdonar a otro. ¿Tenemos en realidad permiso de hacer algo semejante? Si nos imaginamos lo que sucede en nuestras almas cuando hablamos o pensamos en el perdón, ¿qué sentimos? Sentimos perdón solamente se da con pequeñeces y en reciprocidad. Si otro se hizo culpable frente a nosotros, por ejemplo, si nos ha herido, el perdón que tiene efecto es callado, es sin palabras, es benevolencia. Olvidamos lo que ahí pasó, hacemos caso omiso de ello, haciéndolo de este modo. El otro así siente el amor. Si ve que también nosotros nos hicimos culpables frente a él, responde del mismo modo, lo pasa por alto y lo olvida. Es una forma muy humana de perdonar. En el fondo es simplemente indulgencia. Ahora nos incluimos a un movimiento donde interiormente podamos sentir qué es lo que sucede en nosotros si perdonamos de este modo. Y también sentimos lo que sucede en nosotros si otros nos perdonan de este modo. Si en una relación le decimos al otro, yo te perdono, en el alma pasa algo totalmente diferente. Con ello, simultáneamente, lo declaramos culpable. Este perdón así expresado separa, no puede salvar a una relación. Por el contrario, destruye una relación. Por lo tanto, retornamos a ese perdón que une con amor a ambas partes y al unísono. Hay hechos donde todo perdón es vedado. Por ejemplo, en los homicidios. Solo nos tenemos que imaginar lo siguiente. ¿Qué sucede en el alma de un culpable si está esperando que le perdonemos? En ese momento, pierde de vista a las víctimas. En vez de sentir y sufrir con ellas y hacer el duelo por lo que les ha dañado, se mira a sí mismo. Quiere ser aliviado de su carga, sin asumir las consecuencias de la misma. Ahora sentimos en nosotros lo que sucede en nosotros si esperamos un perdón y lo imploramos. ¿Nos libera? ¿Nos da fuerza? ¿O nos hace prepotentes? ¿Qué sucede en nosotros cuando le decimos a otro, te perdono? ¿Qué hacemos con ello? ¿Tenemos permiso de hacerlo? Al expresar algo así nos colocamos junto a un poder mayor o hasta por encima del mismo, como si pudiéramos y tuviéramos el permiso de disponer acerca de culpa e inocencia y en última instancia de vida y muerte. Si de nosotros no es esperado ningún perdón y tampoco es concedido, queda inviolable la grandeza de aquello que sucedió. El culpable salvaguarda su dignidad, renunciando al perdón, y nosotros honramos su dignidad al no perdonarlo. Se le entrega al buen criterio de algo mayor. Algo más está ligado a ello. La culpa grande da fuerza si la reconocemos y asentimos a sus consecuencias. Le regala al culpable la fuerza para lograr algo que los inocentes jamás logran, porque les falta esta fortaleza. Ahora miramos a nuestra culpa y a la culpa de otros de manera reverente. Entonces, nos experimentamos tanto a nosotros como a los demás en otro amor,
ante eso que es más grande. No obstante, nos podemos dirigir de cierta manera a aquellos que ya no pueden esperar ningún perdón. ¿Cómo? A través de la misericordia. La misericordia es un movimiento del alma y del corazón ante un sufrimiento y una culpa que son perpetuos. Entonces, tal vez, hacemos ciertas obras de misericordia y al mismo tiempo sabemos que con ello no se pueden anular la culpa o el sufrimiento. Nos sintonizamos con lo que esta misericordia causa en nosotros. Con esta misericordia nos hacemos iguales a los otros. Asentimos a la impotencia que ellos padecen y nos sentimos impotentes. Y así nos experimentamos misericordiosos. No juzgamos ni perdonamos, ni una cosa ni la otra. Solamente estamos ahí presentes con ellos. Lo que he dicho aquí acerca del perdón, de la denegación del perdón y de la misericordia, en el fondo lo he dicho acerca del amor, pero es un amor especial. Está por encima y más allá de aquel amor que aún quiere algo. Esta es una historia que se llama El sombrero en un espantapájaros. Un grupo de hombres, movidos por la misma visión, se reunieron y comentaron sus planes para un futuro mejor. Ellos aún se sentían principiantes, por lo que acordaron hacer las cosas de otra manera. Lo común, lo cotidiano y ese eterno ciclo les parecía demasiado estrecho. Ellos buscaban lo singular, lo amplio, y esperaban encontrarse a sí mismos como nunca nadie lo había logrado. En su mente ya se veían en la meta. Imaginaban cómo sería entonces y se decidieron a actuar. Primero dijeron: tenemos que buscar al gran maestro porque por ahí se empieza. Luego emprendieron el camino. El maestro vivía en otro país, pertenecía a otro pueblo. De él se habían contado muchas maravillas, pero nadie parecía saber nada sobre él con exactitud. Pronto quedó atrás lo habitual, puesto que allí todo era diferente: las costumbres, el paisaje, la lengua, los caminos, el objetivo. A veces llegaban a un sitio del que se decía que allí se encontraba el maestro, pero siempre que trataban de averiguar algo más, escuchaban que justamente acababa de partir y nadie sabía el rumbo que había tomado. A pesar de todo, un día dieron con él. Se encontraba trabajando en el campo con un agricultor y así se ganaba su sustento y su lecho para la noche. Al principio no podían creer que ese fuera el maestro largamente anhelado. También el agricultor quedó asombrado al ver que consideraban tan especial al hombre que trabajaba con él. Aquel, no obstante, dijo: sí, soy su maestro. Si quieren aprender de mí, quédense una semana más. Entonces los instruiré. Los hombres enseguida entraron al servicio del campesino y a cambio recibían comida, bebida y alojamiento. Al cabo de 8 días, al caer la tarde, el maestro los llamó. Se sentó con ellos bajo un árbol y les contó esta historia. Hace mucho tiempo, un hombre joven reflexionó acerca de lo que quería hacer con su vida. Provenía de una familia distinguida. Había quedado al margen del apremio de la penuria y se sentía obligado a buscar lo sublime y lo mejor. Así dejó al padre y a la madre. 3 años se unió a los ascetas y luego los dejó también a ellos. Encontró después a Buda en persona y se dio cuenta de que tampoco eso le bastaba. Quería llegar aún más alto, hasta donde el aire ya se enrarece y se respira con dificultad, hasta donde nadie antes había llegado.
Cuando por fin llegó ahí, se detuvo. Era el final de aquel camino y reconoció que se había extraviado. Entonces quiso tomar el rumbo contrario. Bajó, llegó a una ciudad, conquistó a la cortesana más bella, se asoció con un rico comerciante y pronto también él se hizo rico y respetado. Sin embargo, aún no había bajado hasta lo más profundo del valle. Tan solo se movía a lo largo del borde superior. Para arriesgarse del todo le faltaba valor. Tenía amante, mas no mujer. Tenía un hijo, mas no fue padre. Había aprendido el arte del amor y de la vida. No obstante, no había amado ni vivido. Comenzó a aborrecer lo que no había tomado, hasta que se hartó y también dejó aquello. Aquí el maestro hizo una pausa. Luego dijo: tal vez reconozcan la historia y también saben cómo acabó. Se dice que el hombre, finalmente, se hizo humilde y sabio y amante de lo común. Pero, ¿qué es eso, si en un principio se desaprovechó tanto? El que confía en la vida no rehúye lo cercano para buscar el ideal lejano. Primero, domina lo común, porque de lo contrario, también lo extraordinario e inusual de su vida, suponiendo que exista, no es más que un sombrero en un espantapájaros. Se había hecho el silencio, también el maestro calló. Luego se levantó sin mediar palabra y se fue. A la mañana siguiente fue imposible encontrarlo. Aquella misma noche había retomado su camino y no había dicho hacia dónde quería dirigirse. Ahora, los que tanto tiempo parecían motivados por la misma visión, volvieron a encontrarse solos, sin apoyo de nadie. Algunos de ellos no querían creer que el maestro los había dejado y partieron a buscarlo de nuevo. Otros apenas eran ya capaces de distinguir entre sus deseos y sus miedos, y a la buena de Dios tomaron cualquier camino. No obstante, hubo uno de ellos que reflexionó. Volvió de nuevo junto al árbol, se sentó y miró a lo lejos hasta que a su interior llegó la calma. Sacó todo lo que lo presionaba y lo puso ante sí como quien después de una larga marcha se quita la mochila antes de descansar. Y se sintió ligero y libre. Ahí estaban pues delante de él sus deseos, también sus miedos y sus metas, y su necesidad real. Y sin mirarlos detenidamente y sin querer nada determinado, como quien confía en lo desconocido, esperó a que ocurriera por sí mismo, que cada cual encontrara el lugar que le correspondía en el todo de acuerdo con su propio peso y rango. No tardó mucho. Se dio cuenta de que allá afuera todo se hacía menos, como que algunas de sus ideas se escabullían como ladrones desenmascarados dándose la fuga. Y comprendió finalmente. Aquello que había considerado como deseos propios, miedos propios y metas propias, nada le había pertenecido jamás. Todo eso provenía de otra parte, totalmente distinta y solo se había anidado en su vida. Sin embargo, ahora su tiempo había acabado. Parecía ponerse en movimiento aquello que aún quedaba delante de él. Regresaba a él lo que realmente le pertenecía y todo se ubicaba en su justo lugar. La fuerza se recogía en su centro y fue entonces cuando pudo reconocer su propia meta, la que le correspondía. Esperó un poco todavía, hasta que se sintió seguro. Después se levantó y se fue.